Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa. De un aspecto que es importantísimo realmente, que vamos a tratar de hacer un resumen de todo el cuerpo, sector por sector. Pero hoy día vamos a hablar del pelo, cabello y sus complicaciones y sus problemas. Entonces, en las imágenes tenemos la primera imagen que habla del cabello y sus problemas. Ustedes están viendo acá. Vamos a hablar primero, a ver, vamos a ver que estoy prendidito, ahora sí. Fíjense, mamá, vamos a explicarles primero qué es un cabello. Primero hay que saber qué es un pelo, un cabello. En primer lugar, ustedes están viendo acá la piel. Esta es la superficie de la piel, es la epidermis, la dermis y la hipodermis, la parte basal. Acá está el pelo. El pelo está formado por una capa de queratina. Es una hilera de queratina bien pegada que permite ser elástico, movible. La melanina que tenga acá va a dar el color exacto del pelo. Y se entra por la piel y va acá al folículo piloso, que está formado por la papila y la raíz. Entonces, este es un pelo o un cabello. ¿Cuál es la diferencia de pelo o cabello? Pues la siguiente. Cuando se habla de pelo, se habla de todo lo que es esta formación queratínica que hay en todo el cuerpo. Pero cuando se habla de cabello se refiere a esta formación del pelo, pero en el cuero cabelludo. Por lo tanto, lo correcto sería decir, cuando uno habla del cuero cabelludo, pues decir cabello, ¿cierto? Y cuando pelos de la nariz, pelos de la oreja, etcétera, esos son denominados pelos. Y las más finas son ya vellosidades, pero la diferencia entre pelo y cabello es simplemente que el cabello es para el cuero cabelludo y el pelo para el resto del cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, ya han visto cómo se forma un pelo. Acá tiene un pelo, tiene la glándula sebácea, por eso está tan relacionada también con la aparición del acné. Y acá tienen un músculo que es el músculo erector del folículo piloso, y cuando uno tiene frío o tiene una emoción, pues esto se hace que el pelo se erice. Y al erizarse pues impide que el cuerpo pueda eliminar la transpiración, un protector del frío. Acá tenemos la glándula sudorípara también, que sale por el folículo piloso y es una forma también de botar la transpiración, pero no tanto modular el calor, sino las glándulas del pelo que están ahí, son las glándulas apócrinas, son glándulas que tienen que ver con la transformación sexual. O sea, estas glándulas no son como las otras glándulas que hay en la piel para botar el sudor, estas son más para botar el sebo y hacer crecer el folículo piloso. Y también estas glándulas las glándulas sebáceas que están junto al pelo, son las que alrededor de los 12, 13 años ya empiezan a dar un olor típico que está en las axilas, en la región inguinal, en la región pubiana, ya de la pubertad. Entonces, estas glándulas sebáceas son las que dan el olor típico de la edad. Ahora, ¿ustedes sabían que un humano tiene aproximadamente 5 millones de pelos en todo el cuerpo, de los cuales 100.000, 150.000 cabellos están en el cuero cabelludo? Entonces, son datitos que usted debería saber. El humano tiene 5 millones de pelos, pero 150 son cabellos. El cabello mantiene el calor de la cabeza y el cuerpo y da cierta protección contra golpes y rasgaduras. Quería comentarles una experiencia propia. Cuando yo llegué a Santa Cruz, resulta que, bueno, el calor era insoportable, esa temporada estamos hablando hace unos 2 años, y opté por hacerme afeitar la cabeza. Y la verdad, que cuando me afeité la cabeza, mamás, papás, fue perfectamente llevadero el calor que tenía en ese momento en Santa Cruz. Pero cuando volví a La Paz me moría de frío, entonces tenía que dormir con gorros. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el cabello es un protector increíblemente importante del frío. Por lo tanto, esos niños que viven acá en Santa Cruz, que están transpirando, que hace mucho calor, el tener pelo cortito le ayudaría demasiado a mamá para evitar esa sensación de calor. Recuerden entonces el pelo, el cabello en este caso, entonces es un protector contra golpes y caídas, da cierta, podríamos decir, una cierta almohadilla contra los golpes, pero sobre todo produce mucho calor. Ustedes están viendo, por ejemplo, en el África, la gente tiene pelo chiquitito, ¿no es cierto? Mientras que los vikingos que vivían en lugares muy fríos, en los extremos, en los polos, entonces ellos tenían pelos como leones. ¿Por qué? Porque la naturaleza se prepara para combatir o para adaptarse al medio ambiente. Los perros que viven en las nieves pues son perros peludos, en cambio los que viven en el oriente son perros menos peludos. Estamos viendo también que el crecimiento normal de un cabello
es de 1 centímetro por mes. Vemos las imágenes y la pérdida normal es de aproximadamente 50 a 100 cabellos por día. Entonces no se preocupen tanto si ven cabellos caídos en la almohada, porque eso sería prácticamente la renovación de los pelos en forma natural. Ahora vamos a ver, a través de la historia, pues hay personalidades diferentes. Si usted ve una persona con ese pelo y con esa expresión, obviamente dirán, esta señora es energúmena, ¿cierto? Otra cosa sería si esta persona, por ejemplo, con ese pelo, bigotitos, es un científico, ¿no es cierto? Están viéndolo a Einstein. Luego tenemos acá también la moda, ¿no es cierto? Brad Pitt con una barba, por ejemplo. Entonces también todo esto son esnovismos, son modas, y de acuerdo a la personalidad que tenga uno, hay personas que nunca se van a hacer crecer barba, por ejemplo, o no van a tener bigote, otras sí que lo van a tener y lo van a tener largo. Por ejemplo, hay otros que son pelados también, como acá nuestro querido amigo de Rápidos y Furiosos, no, Rápido sí, está correcto. Entonces también él tiene poco cabello, y esto es porque él tiene un problema también de calvicie prematura, pero ese hombre se lo ve muy bien, y son las personalidades y el pelo. Cada persona tiene un determinado pelo de acuerdo a su personalidad. Ahora vamos a ver la cantidad. Unos nacen con pelo abundante, parado y difícil de corregir, otros pues están más peladitos, y otros también con diferentes formas de cabello. Quiero comentar, mamá, que el cabello de recién nacido tiene poca importancia en realidad, y muchas veces son pelos difíciles de peinar. Esto me recuerda a mi Maya, que tenía el pelo realmente como paja. Teníamos gomina, todo era difícil. Ahora tiene una cabellera hermosa, pero eso es pasajero. Ahora, con respecto a, la gente dice, doctor, ¿puede cortarle el pelo a mi bebé? Señora, en el occidente, por ejemplo, hay la creencia de que si le cortan el pelo, el bebé no habla. Eso quiero simplemente confirmarles que es un mito, una mentira, una falacia. Eso no es verdad, que porque se le corta el pelo, el bebé no habla, ¿no es cierto? Entonces, quiero comentarles también, cuando se corta el pelo, se afeita la cabecita de un bebé, preferiblemente en etapa de calor, el pelo sale más negro, o sea, me refiero más grueso y más parejito. Entonces, no es mala idea de vez en cuando darle una afeitadita, porque el cabello se refuerza. Ahora, entonces el hecho de no cortarle el cabello a los bebés porque no va a hablar, eso es simplemente un mito. Ahora, la transpiración excesiva. Habíamos hablado de los vikingos que en las áreas polares ellos tienen mucho frío y tienen una cabellera súper abundante. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense en estas cabecitas que están viendo en las imágenes, tanto de la derecha y la izquierda, son chiquitos que transpiran muchísimo. Entonces, mamá, estos chiquitos se está cayendo el pelo. ¿Por qué? Porque la naturaleza dice, no necesito ese protector del frío, entonces va botando el cabello. Entonces, no se preocupen si su bebé se le cae el pelo por esa razón. Lo que tienen que preocuparse es de evitar que transpiren tanto. Y si este chiquito, por ejemplo, que transpiran tanto, les cortaran el pelo, su transpiración sería muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la cabeza resulta ser un radiador para expeler el exceso de calor. Por eso cuando los chiquitos tienen fiebre, por ejemplo, que más calienta es la cabeza, porque la cabeza en realidad es una especie de radiador, un radiador, llega la sangre ahí, como es un radiador se enfría en la cabecita. Entonces la cabeza es además una forma, un polo donde se elimina el exceso de calor también. Estos chiquitos que transpiran tanto, se les cae el pelo precisamente porque el organismo entiende que no necesitan esa protección del calor. La tricotilomanía, tricotilomanía es la costumbre de jalarse los pelos. Fíjense, esta niña están viendo acá que tiene áreas peladas. ¿Por qué? Porque esta chiquita cuando está viendo la tele, está haciendo prácticamente nada, se está jalando los cabellitos. Entonces, estas partes peladas del cuero cabelludo se deben a que los chicos se jalan a veces los cabellos cuando están nerviosos, o que tienen un tic, están estudiando, están jalándose los pelos. Entonces les va a caer el pelito, se llama tricotilomanía, pero en el 80% de los casos que hay tricotilomanía hay un compromiso también intelectual, hay un retardo mental o hay una excesiva gran ansiedad. Por eso el hecho de jalarse los pelos se llama tricotilomanía y no es una presentación saludable en ninguna persona. Muy bien, vamos a ver ahora la siguiente imagen. Vamos a decir que lo cambien por favor, acá está. Ya. Vamos, también. Ahora estamos acá. También otra persona más grande que también cuando estaba estudiando en la computadora estaba jalando los pelitos. Fíjense cómo queda. Entonces acá se forma
una especie de calvicie por esa costumbre de jalarse los cabellos. Acá tenemos otra alopecia areata. La alopecia areata significa la caída del pelo que puede ser parcial o puede ser totalmente generalizada. Hay personas que este chiquito todavía tiene cejas, pero hay personas que se les cae totalmente el cabello y no tienen pelos en absolutamente ningún lado, ni cuero cabelludo, o sea, ni pelo pubiano, ni axilar, ni cejas, incluso a veces las pestañas pueden faltar. Entonces, esta es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad gravísima que pues altera la convivencia normal y social de una persona. Este chiquito que tenía problemas de pelo de la alopecia areata, la gente decía está con leucemia, ¿por qué le afeitan su cabeza? ¿Por qué tiene así? No es una enfermedad que se puede contagiar. Entonces son todos factores limitantes que hay que tenerlos en cuenta. La madre de este jovencito, de este pequeño joven, creó una fundación para los niños que tenían alopecia areata precisamente para ver cómo se podían defender del medio ambiente. Pero que la alopecia areata también puede ser por una alteración genética y puede ser también parcial, o sea, hay partes de la cabeza que se les cae el pelo. Dependiendo del caso, si es una alteración genética o si es una alteración nerviosa, habrá que ver la forma de curar este problema. Acá tenemos la tinea capitis, los hongos en la cabeza. Fíjense, mamá, acá está la lesión típica, es una lesión pelada que tiene bordes irregulares, o sea, no es limitado, no es como una calvicie, por ejemplo. Acá tiene escamas y muchas veces pica. Entonces la gente se rasca y va hundiendo la cabeza, hundiendo. Actualmente esto es muy fácil de tratar, pero hay que saber cuál es el diagnóstico. Es la tiña, o sea, los hongos, la micosis del cuero cabelludo. Acá tenemos también una tiña, una cabeza pelada ya, donde se puede hacer mejor el tratamiento, pues están viendo las formas de hongos que existen en toda esta cabeza. Toda esta parte blanca son hongos que hay en la cabeza y se pueden curar. Algunas personas son afectadas mucho más por hongos cuando están con alguna deficiencia de inmunidad. Por ejemplo, las personas con SIDA tienen muchísima afección más de hongos que el promedio de la gente normal. Muy bien, vamos a ver alopecia por tracción. Fíjense la moda, mamá. Una chica jovencita, simpática, pero por hacer estas trencitas, este trenzado, se jala tan fuerte el pelo que se van jalando, saliendo los folículos pilosos, fíjense. Entonces, esta chica que tuvo mucho tiempo sus rastas y sus pelitos así amarrados, pues produjeron que se le caigan los folículos pilosos. Y muchas chicas también que se peinan, por ejemplo, con colas tirantes hacia atrás, por jalar los folículos pilosos, bueno, van aumentando el área de calvicie, sería en este caso, o sea, el área de caída de los folículos pilosos. Acá están viendo esos peinados tan bonitos, realmente, que se ven tan elegantes, especialmente hacia los africanos. Bueno, tienen muchos problemas de cortar la circulación de los folículos pilosos y de jalarlos de tal forma que se van cayendo. Entonces, esta moda no es recomendable y menos por mucho tiempo. También los tintes, los cepillados excesivos, los lavados excesivos con shampoo, también son causas que hacen caer el cabello para las mujeres y también en algunos casos el embarazo y la falta de vitamina C y por ende también el estrés. El estrés, mamá, es una de las principales causas de caída del pelo. Vamos acá a la calvicie. Bueno, dicen la calvicie realmente es la caída, en el 80%, 90% tiene un carácter hereditario familiar, pero también la calvicie puede ser por el estrés y simplemente por el lavado excesivo. No está recomendado que las personas que se laven la cabeza con shampoo todos los días, máximo deben ser 2 veces por semana porque destrozan el protector de grasa que tienen los pelos y estos tienden a caerse. También los hombres y las mujeres también el lavado excesivo y también el estrés. Acá tenemos otra forma de la calvicie, que hay diferentes tipos de calvicie, hay muchas formas, pero dice que la calvicie tiene un tratamiento excelente que es una resina, la resinación, porque no hay tratamiento en realidad contra la calvicie. Ahora se está hablando de un medicamento, no recién ahora, pero del minoxidil, que es la única solución preparada para el crecimiento del pelo. La única en realidad, porque todos esos estimulantes de pelo que tienen aloe, que tienen todo, mamá, no está comprobado que su efecto sea positivo. Pero sí el minoxidil, que hay diferentes formas de presentación, que es lo único que ha demostrado que científicamente que sí reactiva el crecimiento del pelo. Pero bien importante, yo creo que el 50% es el minoxidil, pero 50% son los masajes que uno se hace. O sea, al masajear el cuero cabelludo uno está mejorando la circulación sanguínea. Incluso me acuerdo haber leído un artículo en el cual
había un señor que se había hecho crecer el pelo, así poniéndose sal en la cabeza y que su vaca le lamía la cabeza. Lo único que estaba pasando fue una novedad que crece el pelo, que se lame la cabeza con lengua de vaca, ¿no? Con una vaca. Pero lo que pasa es que esta vaca hacía buenos masajes en la pelada de este señor y obviamente mejoró la circulación y sus pelos crecieron. Nos viene una imagen más de las diferentes formas de calvicie que hay. Tenemos el síndrome de Van der Burg. Ustedes habrán fijado alguna vez, mamá, hay señoras, porque se los ve de chiquitos también, que tienen un lunar blanco en la cabeza. Esto se ve muy simpático e incluso, fíjense, en esta persona adulta se ve hasta muy sexy, ¿no es cierto? Muy atractivo. Pero quiero comentarles que este síndrome de Van der Burg es un problema genético, en el cual hay pelos blancos, lunares blancos en la parte principal de la cabeza, en la parte anterior, y esto está asociado en la gran mayoría de los casos con sordera grave. Entonces, cuando ustedes vean a una persona, por ejemplo, o una niña que tenga este lunar blanco, prevéngale que debería hacerse ver siempre su sistema auditivo con un otorrino. Estas personas también tienen otras características que tienen esta parte la distancia entre ojo y ojo, que es muy grande, no tienen esta hendidura que tiene acá normalmente la nariz, etc. Pero lo más llamativo, el mechón blanco en el cabello. Acá tenemos la niña de nuevo, y hay otro síndrome que es el piebaldismo, que también tiene problemas graves en la audición básicamente y también en la columna. Estos chiquitos tienen una forma de triangular, de un mechón blanco en triángulo, fíjense acá cómo es el triangular, y tienen, aparte de ese mechón blanco que también advierte que pueden tener problemas de columnas, de sordera, también tienen una característica que pueden tener los ojos de diferente color. Entonces este es un ojo café y otro azulado, ¿no es cierto? Entonces están viendo que el piebaldismo, que ustedes ven una característica así, esto se puede mejorar y puede mejorar las condiciones de vida, siempre que ustedes pues tengan en mente que esto sí existe. Ahora vamos a ver simplemente el hirsutismo, un problema que aqueja a muchísimas mujeres, tanto así que las estadísticas hablan que el 20% de la población femenina tendría algún grado de hirsutismo, máximo o mínimo. ¿De qué estamos hablando? Acá, por ejemplo, esta mujer tiene excesivo crecimiento de vello axilar, tiene pelo pubiano en forma de masculino, las piernas súper velludas. Esto se llama hirsutismo. Y este problema de hirsutismo es básicamente un problema de tipo glandular, endocrino. La glándula suprarrenal puede producir este tipo de alteraciones por un hiperandrogenismo, es decir, las hormonas masculinas están aumentadas. Y fíjense, esta es una señorita de 14 años que ya tenía el pelo como si fuera una especie de barba. Y este tenía un problema, un tumor ovárico. Entonces, bien importante, cuando uno vea bigotitos o pelitos en las mujeres, especialmente jóvenes, pues pensar de que puede tratarse de un problema incluso tumoral. Y acá estamos viendo un brazo también hirsútico, o sea, de mucho vello, que era prácticamente normal. La niña no tenía ninguna alteración, simplemente era exactamente igual que el papá, que era súper velludo, ¿no es cierto? Entonces, alteraciones que ustedes deben conocerlas para tener en cuenta y prevenirlas y tratarlas en forma oportuna. Más o menos un pequeño resumen de algunas alteraciones del cabello y del pelo. Entonces vamos a ir a un pequeño corte y después venimos con el sector de consultas donde usted podrá salir de sus dudas. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Hemos presentado Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa.